Quiero agradecerles, en primer lugar, a la Fundación Marc y a todos ustedes la oportunidad que me brindan de compartir estas 2 tardes de noviembre para hablarles de la trayectoria de vida e intelectual de un personaje muy reconocido del siglo XVII como Diego Saavedra Fajardo. Un hombre del barroco cuya vida transcurrió siempre en medio de conflictos militares, conflictos diplomáticos, conflictos de opinión, que reflexionó mucho sobre los principios y las formas de actuar de su tiempo y que pasó la mayor parte de su vida en escenarios de fuera de España. Salió de España en 1610 y no volvió hasta 1646. En medio sí hizo 3 viajes, pero esto quiere decir que es una vida siempre fuera de las fronteras. Como hombre de barroco que era, la idea de pasar a la posteridad no le era indiferente, si bien no es fácil llegar a pensar cómo se pensó a sí mismo Saavedra Fajardo. Hay retazos de su biografía en la correspondencia, pero habla siempre muy poco de sí mismo. Y en los 2 memoriales de méritos que se conservan, los currículos de la época, pues solamente está explícito lo que podríamos llamar su andadura profesional. Pero lo mismo pasa con su correspondencia. De Saavedra Fajardo se conservan no solo cientos, sino miles de cartas. Escribió muchísimo porque era parte de su oficio. Pero siempre, salvo algunas ocasiones, no habla nunca de él y siempre habla del entorno, de las cosas que tiene entre mano o las que quiere hacer. De hecho, pues sobre este personaje voy a intentar, exponerles algunas ideas esta tarde. Desarrollaré estos puntos que ven ustedes aquí para ordenar un poco más la exposición y pues procuraré alternar la actividad profesional y la actividad literaria. La vida de Saavedra, además de ser un viajero y un, ciudadano europeo, en principio porque es donde vivió la mayor parte de su vida, transcurre en 3 escenarios muy concretos. Uno corto, muy breve, sus primeros años, en España, desde su Murcia natal hasta su salida hacia Italia. Un segundo escenario que es Italia, que es quizá el escenario menos conocido y quizá más interesante porque su visión es una visión que procede de su experiencia italiana. Y por último, también Alemania o el Imperio, donde se movió más desde su residencia de representante de Felipe IV en Baviera hasta sus contactos con Viena, de las de que dependía jerárquicamente, y sus gestiones en el Franco Condado o con los cantones suizos. Es decir, Alemania fue el centro de la mayor parte de su vida. Aquí tienen ustedes unas imágenes y siempre fue un hombre deseoso de volver a España. Hizo 3 viajes, el primero en el año 1622, muy breve, porque se murió Pío V, el pontífice de entonces, y tuvo que marcharse a Roma al cónclave. Otro un poquito más extenso, de un año y un poquito más, que estuvo entre 1630 y 1632, que fue su etapa de mayor reconocimiento y de mayor actividad con respecto a las cuestiones relacionadas con el gobierno de España, y otro último viaje, también breve, antes de ser encargado de la gestión de la representación española en Münster para el Congreso de la Paz. Volvió en el año 1646 y murió en el año 1648. Es decir, que en España estuvo los 2 últimos años de su vida. Por lo tanto, la geografía marca un poco la vida de Saavedra. Marca la vida y marca lo que podríamos llamar su imaginario, es decir,
es un hombre que vive en Europa y que ve Europa primero desde Italia y después ve Europa desde Alemania. Son dos perspectivas complementarias, que es uno de los aspectos más interesantes de su pensamiento. Bueno, la Italia de 1610 a 1633, a la cual llega en una fecha indeterminada, simplemente como pasajero en compañía con el conde de Lemos, que va a tomar posesión de su virreinato. Está un tiempo no registrado, digamos, está en Nápoles, viendo Nápoles, haciendo contactos, poniéndose también en relación con la corte y el grupo de eruditos que habían pasado con el conde de Lemos a Nápoles para revivir y participar en la rica vida cultural napolitana, y ya en el año 11 pasó a Roma. Y fue un poco su pretexto de viaje, precisamente porque él iba a servir a un cardenal que todavía no lo era, don Gaspar de Borja, nieto de el jesuita, digamos, el Borja Santo, y que por varias razones su nombramiento como cardenal se retrasó. Entonces el cardenal Borja se quedó en España, pero Saavedra fue un poco pues, para abrirle camino, esperar su llegada, y por eso se distrajo en Nápoles. Y en Roma estuvo de 1610 a 1633. ¿Y a qué fue? A Italia, a Nápoles, digamos, más relajadamente, y a Roma de oficio. Pues él había estudiado en Salamanca, él era canonista, había hecho cánones en la Universidad de Salamanca entre 1600 y 1606, pues fue, podríamos llamar, reclutado para ayudar al cardenal Borja en su calidad de canonistas, porque un cardenal tenía muchas cuestiones de carácter jurídico que llevar y sobre todo muchas cuestiones que resolver en Roma, porque era el cauce a través del cual pues, los reyes presentaban sus reclamaciones o sus peticiones al Papa, y el cauce también por el cual muchos particulares gestionaban sus asuntos en Roma. Entonces, Cardenal Borja iba con dos secretarios, uno era italiano y otro era don Diego Saavedra. Y era un poco mayor que Saavedra. Saavedra había nacido en el 84 y don Gaspar de Borja en el 80, y fue una relación de, digamos, señor y servidor, pero una relación muy cordial, porque el cardenal Borja era un hombre de carácter también fuerte, muy movido. Bueno, primero fue cardenal y después se ordenó, o sea que son estos clérigos tardíos. Bueno, no era tardío, era joven, pero ya para ser cardenal era más conveniente ordenarse, y digamos entre ellos hubo mucha compenetración, y realmente toda la etapa italiana estuvo a su servicio. Es decir, Saavedra tenía otros puestos, ahora les hablaré de ellos, pero sobre todo era el letrado y el secretario del cardenal Borja, y su biografía en Italia fue muy unida a la biografía del cardenal. Una biografía que, digamos, a partir de este momento, pues se centró en los asuntos que el propio cardenal tramitaba, de ahí la búsqueda de un letrado. Con el cardenal Borja, digamos, pasó una cosa que fue muy importante en la trayectoria de Saavedra. Ya ven que su trabajo nada tenía que ver con la diplomacia ni nada, pero ¿qué pasó? Que cuando el que era embajador en Roma, digamos, el duque de Castro, que luego sería el octavo duque de Lemos, hermano del virrey, pues fue trasladado al virreinato de Sicilia, como era habitual, el cardenal se quedó de embajador, digamos, suplente. Y al quedarse de embajador suplente, se hacía cargo de los asuntos de una embajada tan decisiva como era la embajada de Roma. Y el cardenal Borja mantuvo un secretario para sus asuntos particulares,
y descansó lo que podríamos llamar la secretaría de la embajada. Las embajadas tenían un secretario ya entonces, pero normalmente estos secretarios eran personales. Es decir, el embajador podía mantener el secretario que había en la embajada o podía llevar el suyo. Y entonces, en los periodos en que el cardenal Borja actuó como embajador interino de Roma, Saavedra siempre fue su secretario personal, pero también de la embajada. ¿Y qué importancia tiene esto? Pues bastante para la vida posterior de Saavedra, porque digamos, en la secretaría de una embajada no entraban solo cuestiones políticas, entraban jurídicas, entraban cuestiones políticas y, digamos, todo el tema, sobre todo, del problema italiano, de la ruptura del equilibrio italiano, de las relaciones con los estados italianos, de la dependencia de Roma para la aprobación de, digamos, impuestos especiales para la guerra, etcétera, etcétera, pasaba también por la embajada. Es decir, a través de sus servicios como secretario de embajada, Saavedra se abrió un mundo, en el que luego hizo carrera, que era lo que nosotros llamamos el mundo de la diplomacia, no se llamaba así, es decir, el mundo del servicio exterior, el mundo, digamos, de los negocios de fuera, de los negocios de la monarquía con otros países. Y en esta actividad, pues, desarrolló un trabajo muy importante. ¿Por qué? Porque en ese momento, digamos, todo lógicamente era manual y los secretarios de embajada, como los secretarios de cardenal, tenían que hacer muchísimas memorias que Saavedra hizo y que son piezas fundamentales para entender el pensamiento de Saavedra. Claro, no son piezas literarias, no se leen las memorias o las relaciones o las noticias, pero son un elemento fundamental que ayudó a Saavedra a racionalizar lo que estaba viendo y sobre todo los problemas que tenía que tratar. Y de esta manera, pues Saavedra, que siguió siempre al servicio del cardenal Borja, como les decía, pero fue también secretario primero del conde de Castro, en algún momento, luego de sus sucesores, que en Roma fueron continuos, porque en Roma, a lo largo del primer tercio del siglo XVI, pasaron 7 u 8 embajadores y a veces había 3 embajadores en Roma, cumpliendo distintas funciones. ¿Y cómo era la Roma en la cual se prepara Saavedra para su vida, digamos, profesional? Saavedra conocía a 3 papas, Pablo V, Gregorio V y Urbano VIII, y, digamos, gestionó burocráticamente lo que podríamos llamar la promoción de 2 cardenales muy importantes para la historia española y para las relaciones de España con Roma. Uno era el duque de Lerma, que era viudo, y al quedarse viudo en 1803, pues en 1816, cuando ya estaba un poco tocado, pidió ser cardenal y lo consiguió. Y otro era el cardenal infante don Fernando, que fue una concesión que quería el Papa, hizo al rey, y que tenía 9 años cuando se le nombró cardenal, y que evidentemente fue un personaje muy importante en la vida de Saavedra, que murió muy joven, y muy importante en lo que podríamos llamar la proyección exterior de la monarquía española, porque iba a ser el sucesor natural de la infanta Isabel Clara Eugenia, que como ustedes saben era la regente de Flandes, fue su sustituto, pero murió también muy joven y dificultó muchísimo lo que podríamos llamar el mantenimiento de Flandes dentro de la monarquía española. Pero además, en la experiencia de Saavedra fue un hombre muy realista y la experiencia era fundamental desde el punto de vista de la evolución de su pensamiento, ¿no? También el próximo día hablaremos más de su cultura y de las influencias que recibió, pero la experiencia le valió mucho. Y
Saavedra Fajardo fue en 2 ocasiones, en el año 21 y en el año 23, lo que entonces se denominaba conclavista. Hoy conclavistas son los cardenales que, por extensión, asisten al cónclave. Pero en este momento, aquí lo pueden ver ustedes en este grabado, esto es el escenario de un cónclave. Bien, entonces pueden ver, esto se celebraba como hasta ahora y se sigue celebrando en la Capilla Sixtina, ya estaba la Capilla Sixtina, ya la había pintado Miguel Ángel, había un retiro, era preceptivo, pero el retiro se hacía en torno de la Capilla Sixtina por medio de una especie de tiendas que montaban para los conclavistas, para los cardenales, una especie de tiendas de campaña, como las de, digamos, en la Edad Media llevaban en los torneos, y los conclavistas, los cardenales que asistían al conclave, que tenían derecho, podían llevar 1 o 2 personas, que eran los conclavistas, que eran sus ayudantes. Entonces, Saavedra Fajardo fue en 2 ocasiones el conclavista del cardenal Borja. ¿Qué hacía el conclavista? Pues de todo. Le preparaba la ropa, le asistía, le escribía, pero le buscaba los decretos que necesitaba, las disposiciones que estaban por otro lado. Y como el cónclave estaba absolutamente hermético, teóricamente, pues también era al que le llegaban algunas instrucciones de fuera y el que transmitía también algunas noticias desde dentro. Y entonces, aunque la experiencia fue corta, sobre todo en el primer cónclave, pues era una experiencia, digamos, muy interesante asistir a esto, a cómo transcurrían las votaciones. Ustedes saben, el pontífice es el único monarca absoluto que es elegido. Entonces, cómo transcurrían estas votaciones, qué procedimientos se llevaba, que normalmente podía ser por votación normal, se metía la papeleta con el nombre en un cáliz. Cuando salía un empate, lo que se hacía era lo que llamaban la votación a voce, que es que se podía cambiar el voto para que saliera alguien, porque había veces que estaban empatados los candidatos, pero había que hacerlo públicamente para no dar lugar a, digamos, maniobras internas, o si no, lo que se llamaba era la aclamación, era lo más sencillo. Todos estaban de acuerdo y salía aquel que proponía. Entonces, bueno, entonces empezaron a cambiar estos procedimientos, pero todo esto interesó extraordinariamente a Saavedra, que en varias ocasiones, que tuvo mucha experiencia, podríamos decirlo así, por las dietas a las que asistió, dietas a los parlamentos en Alemania y dietas en, digamos, la Confederación Helvética, e incluso pues, en una de sus estancias en España, en el año 40, pues, coincidió con unas Cortes de Castilla. O sea que es una práctica política de la época diferente, pero, digamos, que responde a estas características. Bueno, y en estos años Saavedra escribió muy poco. Realmente llevaba algunos libros escritos de España, o sea, escritos juveniles, que 3 llegó a publicar, pero más tarde. 2 tratados de historia y de política, sobre la política de Fernando el Católico y sobre los fundamentos de la política según Aristóteles, y, digamos, una obra novelesca, que era Un sueño, que cuando llegó a Roma la cerró, la dejó en el estado en que estaba y que luego retornó más tarde. Bueno, porque en origen Saavedra, que siempre demostró aficiones literarias, lo que él escribía era poesías. Es decir, lo primero que conocemos de Saavedra son poesías. Las primeras se publicaron cuando ya estaba en Roma. Esta era obra Desengaño de la fortuna, que es un poema en honor de Rodrigo Calderón. Sabe usted que era el favorito del duque de Lerma, que cayó en desgracia y que fue un protector de Saavedra en sus años juveniles. Entonces, en este libro homenaje, pues Saavedra colabora. Y luego, pues escribió varias poesías, hay algunas incluso que se han rescatado del archivo de Vaticano. Pero lo que realmente es importante de su etapa romana es que dio el paso del verso a la prosa. Es decir, ¿por qué? Porque él, escribiendo, desarrollando la prosa, haciendo memorias, haciendo relaciones, etc.,
descubrió la ductibilidad de la prosa para expresar el pensamiento, algo que ya se estaba descubriendo. Eso hizo Montaigne, entre otros. Es decir, que en el finales del XVI, comienzos del XVII, hay un redescubrimiento de la prosa y su ductibilidad a la hora de la comunicación, para comunicar ideas y tal. Y todos estos ejercicios que podríamos llamar profesionales, pues Saavedra los empleó. Incluso en su segunda estancia en España, en el año 30, publicó 2 obritas que traía ya de Roma, no terminadas, pero que dedicó una al conde duque y otra a Felipe IV, que eran La introducción a la política y La razón de Estado de don Fernando el Católico, que no se publicaron hasta mucho más adelante, hasta finales del siglo XIX, pero que fueron sus primeras obras literarias escritas en prosa y que ya le definen como pensador político. Es decir, a partir de 1630, Saavedra pues, sigue haciendo alguna poesía, pero fundamentalmente lo que le interesa es la prosa como elemento dúctil de expresión del pensamiento. En este viaje a Madrid, pues él le gustaba muchísimo Madrid, donde deseaba venir, ser pretendiente en Madrid, pero tuvo muchas oportunidades. ¿Por qué? La primera oportunidad es que, por recomendación del embajador en Roma, se le nombró secretario de la Junta sobre los abusos de Roma y la Nunciatura. Es decir, una junta que se hizo para protestar en Roma contra la política papal que se decía era antiespañola. Y que es muy interesante porque luego hablaré del regalismo de Saavedra. Y luego también porque en estas otras 2 obras, La introducción a la política y La razón de Estado del rey católico don Fernando, se puede apreciar muy bien lo que es una obra, casi diríamos, que seguramente empezó a redactar en Salamanca, una obra, colegial, universitaria, que sigue mucho a Aristóteles, a otra obra, La razón de Estado, en que ya aparece unas influencias de Maquiavelo y de los escritores de su tiempo. Bien, en el año 33, después de su estancia en España, en Saavedra, que había sido ascendido y que era agente ya de Felipe IV, Saavedra trabajó sin calificación ni nombramiento, hasta que ya Felipe IV le nombró agente en Roma del rey para sus causas y en defensa de su jurisdicción. Y ya a partir de este nombramiento, pues ya siempre va a tener un funcionario, un servidor del rey. Siempre trabajaba, que es lo que él buscaba. Y de la buena opinión que dejó en su estancia en Roma, pues salió lo que podríamos llamar un cambio de destino. Se pensó que dejara el puesto en Roma para que pasara a Alemania, donde demostraba tener un buen conocimiento de cuál era la realidad alemana. ¿Y por qué él no había estado todavía nunca en Alemania? Porque en Roma, claro, él había estado muy en contacto con lo que significaba el imperio alemán en Roma, con los nuncios, los representantes, y también de los muchísimos conflictos que el Papa tenía con el emperador. Y esta perspectiva la tenía muy clara desde el punto de vista de los intereses de la defensa de los intereses españoles. Y entonces se le nombró residente, todavía no, se le nombró primero agente de Felipe IV en Baviera, en el Ducado de Baviera, y podríamos llamar que en ese momento detentaba Maximiliano I, que fue una experiencia muy importante. ¿Por qué Baviera? Porque si ustedes, bueno, por no retroceder, pero voy a retroceder un poco, ven un poco los mapas de Alemania, claro, Alemania era una entidad plural, era el imperio, estaba compuesta, bien saben ustedes, de muchos estados, unos católicos, otros protestantes, y, digamos, el emperador era el titular dentro de sus estados patrimoniales de Austria, Estiria, Carintia y Tirol, ¿no? Y, claro, esta pluralidad de Alemania es algo que le interesó muchísimo a Saavedra, porque
él veía que la relación familiar de las dos casas de Austria resultaba perjudicial para España. ¿Por qué? Porque como la guerra estaba en Alemania, pues se pedía constantemente dinero, ayuda, apoyo, tropas militares. ¿Por qué? Porque es que Felipe III y Felipe IV eran feudatarios del emperador, porque tenían territorios comprendidos en el Imperio alemán. Tenían el Franco Condado o tenían Flandes también. Entonces, en cuanto feudatarios del emperador, podían asistir a las dietas alemanas. No asistían, pero estaban en su derecho. Y que esta relación para Saavedra era compleja. Y es interesante la complejidad porque parte de lo que podríamos llamar la propaganda política de la época se centraba en la idea de la unión de la Casa de Austria. La unión de la Casa de Austria como elemento de defensa de la cristiandad. Y Saavedra, que era un servidor del rey y que tenía un discurso más o menos ambiguo, según donde lo dijera, pues, digamos, no veía bien la relación de dependencia o digamos, la relación entre Viena y Madrid, en la medida en que Viena tenía la guerra en su territorio y Madrid luego la seguiría teniendo, pero ya más tarde, a partir de la guerra con Francia. Bueno, y dentro de esta guerra de independencia, por lo tanto, Saboya era una pieza fundamental. ¿Por qué? Porque, digamos, en estas rutas de la Europa en guerra, el dispositivo de circulación de los ejércitos, el de ataque, de defensa o ofensa o conquista de las plazas, se hacía por unas rutas muy concretas, cuya apertura, era el caso del camino de la Valtellina o era el caso de la ruta de Saboya, era fundamental mantener abiertas para el sistema de comunicación. Y de la misma manera que Saavedra pues, tuvo que ir a Turín, pues, lógicamente pasando por Milán y luego desde allí a Tirol para llegar no a Múnich, que estaba en poder de Gustavo Adolfo de Suecia, sino digamos a la que era capital entonces, pues para llegar a los Países Bajos estas rutas resultaban fundamentales. Bien, en Baviera, Saavedra tenía un objetivo, que era lograr que el duque de Baviera, que era católico y era el eje de la que se llamaba la Liga Católica de los Estados alemanes, no fuera neutral, sino se decantara a favor del emperador. O sea, ¿por qué? Porque el duque de Baviera pues, no tenía muy claro que le conviniera entrar en la guerra. Y la misión de Saavedra era lograr que el duque de Baviera se inclinara por la Casa de Austria, por la coalición entre España y Viena. Pero, al mismo tiempo, el duque de Baviera velaba por sus intereses y regateaba, pedía dinero, pedía tropas, y unas relaciones que fueron muy cordiales al principio, porque, claro, en la corte de Maximiliano, una corte ducal y mucho más, digamos, no desenfadada, pero menos ceremonial que la corte española, pues terminaron siendo unas relaciones agrias, porque el duque de Baviera era un negociador muy fuerte y, sobre todo, defendía hasta la última palabra sus intereses económicos como tal, ¿no? Y otro objetivo de Saavedra era abrir el paso, el camino, ir preparando, mediante acuerdos con los estados alemanes, el tránsito del cardenal Infante de Milán hasta Bruselas, donde iba a ir a sustituir a su tía Isabel Clara Eugenia. Pero si hay un eje, lo saben ustedes bien, crítico dentro de la guerra de los 30 años, que es una guerra, digamos, que España mantiene en función de las posesiones que tiene fuera de España y de la península, pues es el estallido del conflicto hispano-francés, que da un sesgo completamente distinto a la guerra de los 30 años. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Saavedra nunca habla de cristiandad, habla de Europa. ¿Por qué? Porque la cristiandad es una variedad de confesiones y eso en Alemania es evidente, donde parte de los estados del emperador
pues no eran católicos, eran protestantes. Pero el inicio de una guerra particular dentro de la Guerra de los 30 años con Francia supone un giro en la guerra y supone el problema fundamental que tendrá la monarquía española en este momento, porque, digamos, hasta ese momento la península ibérica no ha entrado para nada en los conflictos. El único enemigo son los turcos, pero los turcos atacan más, por ejemplo, a Nápoles lo atacan mucho, o incluso a Sicilia, pero ya no llegan tanto, alguna vez también a las fronteras mediterráneas, pero están más lejos. Pero la guerra hispano-francesa rompe el dispositivo, la retaguardia que era la monarquía, los reinos españoles, y lleva la guerra no solo a la frontera de Flandes, sino también al Franco Condado, y a partir de 1640, cuando se produce la insurrección de Cataluña, al Principado de Cataluña, que Luis XIII reclama como feudo suyo. Luego no interviene tanto Francia tanto, pero también cuando en 1640 Portugal decide separarse de la corona de España. Por lo tanto, el conflicto hispano-francés es uno de los ejes políticos y teóricos y, digamos, de pensamiento de Saavedra. Y en torno al conflicto hispano-francés se escribirán muchas piezas anónimas, unas, otras no, de Saavedra, en la cual pretende convencer, digamos, de las razones ilegítimas de Richelieu para atacar a España. Bueno, pero ¿cuál es el elemento detonante, podríamos decir así, de esta guerra, este conflicto hispano-francés? Que supone un conflicto, les decía, particular dentro de la guerra de los 30 años general. Es una doble guerra. Y al mismo tiempo, como pasa en la guerra de los 30 años, que es donde lo que podríamos llamar la expansión de la propaganda escrita se desarrolla muchísimo, se puede decir que en este periodo ya, digamos, la propaganda no se hace en las plazas, no se hace en las gradas de San Felipe, que se sigue haciendo. La propaganda se escribe con razones. Y Saavedra será el más famoso de los publicistas que publican a favor de España, pero fuera de España. Porque los discursos de Saavedra o los folletos, los manifiestos de Saavedra, no solo se imprimen en España también, pero se piensan y se imprimen primero en Europa, en imprentas flamencas, en imprentas alemanas, y se traducen, ahora este tipo se traduce inmediatamente para que circule por aquellos lugares donde está la guerra. Y esto es muy significativo en la obra de Saavedra, porque la conocemos no del todo, porque muchos de estos folletos, manifiestos, diálogos, es decir, las diversas formas que toman, son anónimos, no van nunca firmados. Entonces se reconstruye, se conoce las licencias que piden, dónde se imprimen, muchos están ya perfectamente el estilo identificados con la figura de Saavedra, pero se decía, era una literatura menor. Pero en el barroco no hay literatura menor, porque digamos, es una literatura de combate, que es como se llama, pero de enorme calidad, de enorme ingenio. Y la literatura que escribe Saavedra con motivo de la guerra y concretamente con respecto al conflicto hispano-francés se mueve siempre en términos de una enorme dignidad literaria, la forma literaria que adecua, y una enorme pureza de lenguaje cuando lo escribe en castellano. Algunos se publican directamente o en francés o en alemán. Porque esto también es interesante. ¿Cómo se entiende Saavedra en todos estos viajes por Europa? Bueno, se entiende por la lengua todavía universal de la gente culta y más de un clérigo, en latín. Piensen ustedes que las relaciones con Inglaterra hasta el 18 se siguen haciendo en latín, se escriben en latín. El latín es una lengua verdaderamente universal
Y en latín, por ejemplo, en el Parlamento, en la Dieta de Ratisbona, Saavedra dijo su discurso en latín, como más ceremonial y, digamos, para ser entendido, ¿no? Pero en el Imperio, y sobre todo en Viena, lo mismo que en Baviera, la lengua de corte era el italiano. Y Saavedra tenía un italiano excelente. Vamos, algunos de sus folletos que escribe en italiano los escribe directamente, otros los tiene que traducir, porque sus años de Roma pues, le habían habilitado al manejo del italiano, que a comienzos del siglo XVII, sobre todo en la primera mitad, es la lengua diplomática. Uno podía ir a Baviera y el duque de Baviera le hablaba en italiano, entre otras cosas, porque su esposa era Médicis. Entonces, esto también es algo que siempre se dice, estos pues no sabían, sí, vaya que se sabían idioma. Lo que pasa es que a nadie se le ocurría en el 17 aprender inglés, a no ser que fuera a vivirse a Inglaterra. Él sabía muy bien que con el latín, con el italiano, y ya empezaba un poco con el francés, con el castellano y el francés se podía manejar. También manejaba el francés, con menos soltura que el italiano, claro, porque él no había vivido en Francia, lo había aprendido, pero Saavedra, por lo tanto, tenía una capacidad comunicativa, eso que a veces se dice, oh, la diplomacia española, si no sabían hablar nada, hablaban perfectamente lo que había que hablar en ese momento, que era el latín, el italiano si la corte era la lengua de corte, o el francés si el francés era la lengua de corte. Bien, pero una vez en Baviera es cuando, precisamente a partir de la guerra con Francia y a través de la acción diplomática y propagandista que desarrolla desde Baviera, es cuando a esta experiencia con la prosa que había tenido Saavedra, que eran las memorias, las alegaciones, los discursos, añadió esta actividad publicística que le hizo ser uno de los publicistas más conocidos de Europa. Sí, sus piezas circulaban muy bien, sus piezas, digamos, gustaban, se publicaban y se traducían, incluso bueno, la propia embajada las traducía para difundirlos mejor. En Baviera, realmente Saavedra estuvo desde el año 33, final del año 33, que cuando llegó, hasta el año 42, cuando vino a España y luego ya fue a la paz de Münster. Pero, claro, el ser primero no era nada, era agente de Felipe IV, luego ya se convino en que fuera residente, que era una categoría diplomática modesta, pero con un respaldo oficial que había, pues Saavedra era dependiente de los embajadores que estaban en Viena o, digamos, del gobernador que estaba en Bruselas. Y la relación con la embajada de Viena y la relación, digamos, con la regencia de Bruselas, ahí estaba ya hasta su muerte el cardenal Infante, pero había un gobernador de Felipe IV, pues era como un triángulo en el cual Saavedra era la pieza más débil, porque no tenía una categoría ni social ni, digamos, institucional como los embajadores que iban a las grandes plazas, ¿no? Y entonces él tuvo que viajar muchísimas veces a Viena para reuniones con otros embajadores, para resolver primero, para pedir dinero, porque en Viena estaba la caja de la diplomacia española. Es decir, que gran parte de los diplomáticos que estaban en el imperio o en su entorno tenían que pedir el dinero, dependían de la caja de Viena. Y también porque en Viena había una representación institucional de los estados de Felipe IV dentro del imperio. Y en esta representación institucional, pues Saavedra estuvo en 2 ocasiones en 2 dietas que se celebraron en Ratisbona. Una dieta primero que fue la coronación del futuro Fernando III como rey de romanos, el emperador primero es rey de romanos y luego cuando muere el emperador padre pues le eligen otra vez emperador, y otra segunda vez en la dieta imperial de Ratisbona, que ya era una reunión de los estados que comprendían
digamos, el conjunto del imperio, del Sacro Imperio Romano-Germánico. Piensen que si en la primera fue una ceremonia simplemente de reconocimiento, podríamos llamar visual, en la segunda sí que fue importante porque Saavedra iba como representante de Felipe IV, porque en ese momento no había embajador en Viena, y él fue como residente en Viena, ese es el puesto más alto que llegó en la categoría diplomática, pero también iba como representante del Franco Condado, dentro de la representación que el Franco Condado, que pertenecía al Círculo de Borgoña, que tenía representación en la Dieta, tenía ahí. Y en relación con estas actividades, pues aparecen otro tipo de escritos de Saavedra que no son ni de propaganda, ni son, digamos, más académicos, sino claramente políticos. Una pieza publicística, porque se expandió, pero de gran calidad, que es el discurso sobre el estado presente de Europa, que es una pieza que es un análisis de la situación crítica que ve Saavedra en que vive Europa, entre la guerra, los pactos contra natura de unos con otros, y después, un poquito más tarde, en el año 40, un escrito que no está publicado, que hay un ejemplar, me parece que es en Bruselas, en la biblioteca, y también aquí en la Biblioteca Nacional, titulado Antineutralidad, que es un tratado sobre la neutralidad, que es interesante porque la neutralidad, tal y como la ve Saavedra o en el siglo XVII, no es lo que nosotros llamamos, bueno, sí, es la neutralidad que después se llamará no beligerancia. Eso es interesante porque Saavedra es un buen jurista y, de acuerdo con sus intenciones, su posición, los intereses de la monarquía española, no defiende cuando habla con los suizos o cuando habla con los habitantes del Franco Condado que sean neutrales, no, defienden que apoyen a la Casa de Austria. Pero, al mismo tiempo, por ejemplo, a los suizos les recomienda que no entren en la guerra, porque el entrar en la guerra les perjudica y quita una barrera, la barrera suiza, que impedía, digamos, que Francia redondeara su territorio hasta llegar al Franco Condado. Es decir, es una neutralidad que podríamos llamar, que se llamará después la neutralidad activa. Es decir, neutral no es el uno que hace nada, neutral es el que hace para preservar sus intereses y, digamos, puede romper esa neutralidad. Es una utilización, podríamos llamar, más política, si quieren, maquiavélica, del término de la neutralidad. Bueno, además, digamos, de representar a Felipe IV en Baviera, las funciones de agente y de residente de Saavedra fueron itinerantes. ¿Qué quiere decir esto? Que él estaba en Baviera, luego ya tenía, incluso en Múnich, tenía su casa, su oficina, etcétera, etcétera, pero tuvo que viajar constantemente por el entorno de Baviera y sobre todo se movió muchísimo a Borgoña, el condado de Borgoña, que era español, y que fue atacado por Luis XIII con motivo de la guerra hispano-francesa. Entonces la defensa de Borgoña estuvo en parte, incluso materialmente, a cargo de Baviera, de Saavedra, que en el Parlamento defendió el interés de Borgoña en mantenerse unido a España, mientras Francia, digamos, postulaba la anexión, como pasó después ya en época de Carlos III, que pasó a Francia. Y luego también porque Saavedra es muy interesante en sus viajes, constata un principio que él defenderá constantemente, que es las ventajas de las potencias pequeñas y medianas. Es decir, lo veremos el próximo día. Saavedra no es un crítico de la monarquía española, pero entiende muy bien que la monarquía española es disfuncional completamente. Y en cambio sus ejemplos son siempre los estados pequeños. Por ejemplo, Holanda, que son enemigos, pero Holanda le parece que es un complejo que funciona, que concita intereses. Es, por ejemplo, lo que se llamaban entonces
los cantones esguízaros, es decir, los cantones suizos. Suiza, que está compuesta de muchos cantones que han logrado el equilibrio entre católicos y protestantes. Hay cantones protestantes y cantones católicos, pero todos forman la Confederación Suiza. Y Suiza, que se gobierna, es una república que se gobierna por un sistema de dietas en cada uno de los cantones. Y para Saavedra este sistema resulta muy eficaz, aunque él siempre protesta contra las dietas, como los parlamentos, se habla mucho, se pierde tiempo, pero respeta extraordinariamente a los suizos, incluso en una ocasión riña a Felipe IV, porque uno de los problemas de la diplomacia española fuera de España era que eran muy descuidados con las cartas de representación, con las legitimaciones, con todo lo que podríamos llamar el sistema de acreditación de sus agentes. Entonces llegaban y de repente no estaba el embajador español, el representante español no estaba acreditado, pues se suspendía la reunión. Y él le reprochó a Felipe IV que porque los suizos eran pequeños no le había mandado las acreditaciones convenientes. Y le dice, igual que el príncipe acredita a sus representantes cuando van a un país hereje, que no es católico, más motivo hay para acreditarme en un país donde hay la mitad de católicos y la mitad de los protestantes. Porque esta idea de la viabilidad mayor desde el punto de vista político de las potencias medianas y pequeñas fue una idea que tuvo bastante clara Saavedra. Bueno, Viena era el centro de operaciones, era el centro de transmisión de órdenes. No siempre llegaban a Múnich, sino le llegaban las órdenes de Viena. Y esto quiere decir, cuando uno lee, por ejemplo, la correspondencia de Saavedra, Saavedra podía escribir, hubo días en que escribía 14 cartas, sobre todo, por ejemplo, cuando estaba una campaña de guerra. Y luego se pasaba el día, les decía, pues estuvo en Borgoña, iba a Suiza, volvía a Suiza, incluso como la frontera entre Borgoña y Suiza estaba cerrada, intentó pasar clandestinamente, le cogieron y no tuvieron. Y no era joven, porque la carrera de Saavedra ya era un hombre de 50 y tantos años, pero iba a caballo, incluso pues, en alguna ocasión lo dice, que está cansadísimo, que no puede ir, que tiene agujetas, porque claro, los caminos eran malísimos, y realmente es una visión de Saavedra que no tenemos, porque parece siempre un escritor sedentario, y es todo lo contrario. Sus años en Alemania, Saavedra estuvo continuamente de viaje, muy incómodo, que hacía o bien a caballo, cuando las rutas eran difíciles, o bien en coche, donde siempre que viajó, llevaba lo que se llamaba un escritorio portátil, que esos que habrán visto ustedes en algunos museos. Usted llevaba una mesa portátil con su tintero y su lugar para la pluma, porque, por ejemplo, las empresas políticas escribieron así, que esto es otro aspecto que hay que considerar en Saavedra, en qué condiciones se produce la escritura de Saavedra. Eso quiere decir que si ustedes se fijan en las empresas políticas hay pocas citas. ¿Por qué? Porque no podía tener el libro para citarlo, estaba haciéndolo y luego ya en la segunda edición lo ponía, lo cambiaba. Es decir, que las condiciones materiales de esta escritura pues son especialmente complejas y, digamos, que explican pues, muchos de los aspectos que también se traducen en la propia escritura. Entonces, bueno, aquí les he puesto una relación de algunas de las obras de Saavedra más conocidas, pero lo que me interesa sobre todo de ellas es que, piensen ustedes que Saavedra es un autor tardío. O sea, realmente es hasta pues, casi la publicación de las empresas, La idea de un príncipe cristiano, en el año 40, libro no ha publicado. Sí ha escrito estos libritos del año 31, que son libritos más cortos, pero no los han publicado, no se publicaron hasta el 19. Ha escrito muchísimos folletos impresos, noticias, etc., pero
no es un autor de libros, ya ha escrito ese libro perdido que es La República Literaria, que lo tiene guardado, con el que viaja y que luego, digamos, pues sacará ya al final de su vida. Entonces, esto es un elemento también que hay que tener en cuenta. Y otro aspecto que, bueno, claro, la literatura de propaganda es siempre una literatura de encargo, porque cuando viene a España en el año 30, Saavedra entra a formar parte del grupo de los publicistas del Conde Duque, donde está Pellicer, está Quevedo, están todos los grandes de la literatura española, son publicistas del Conde Duque de Olivares. Y él está un poco molesto porque aunque Olivares le considera mucho, y hay unos años, entre el año 33 y 34, que se escriben, Saavedra y Olivares se escriben casi continuamente, pues no le encarga demasiado piezas publicísticas que le encarga el manifiesto contra la respuesta al manifiesto de Francia en el año 35, ¿no? Entonces, bueno, pero luego incluso la corona, las ideas, las empresas no son una obra de encargo, es una obra que él decide, que, digamos, dedica al príncipe de Asturias y que, digamos, podríamos llamar, sale de su propia voluntad. De ahí el empeño que pone en corregirla, en reeditarla bien, incluso en censurarla, porque entre la primera edición y la segunda ha caído el Conde Duque y Saavedra tiene la perspectiva de quitar alguna alabanza al Conde Duque que se había escapado en la primera edición, ¿no? Pero incluso la Corona Gótica, que es una obra histórica, en teoría sería una obra de propaganda también, muy larga, no es exactamente el modelo de obra de propaganda, pero sí, él se la dedica, le dice a Felipe IV que le interesa. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que Saavedra ha descubierto el valor de los estados medios y pequeños, y un principio que tiene muy claro, pero que en ese momento, es decir, que la soberanía no tiene que ver con el tamaño de un país. Claro, esto dicho en el 17 quiere decir que los holandeses pesan igual que los españoles, que los austriacos o que los franceses, y que los suizos pesan igual. Es decir, tiene muy clara esta idea que desarrollará también Groucho, que es un poco mayor que Saavedra, de que para un Estado la personalidad jurídica de los Estados es independiente de la fuerza y el tamaño. Entonces, bueno, pues esta idea le lleva también a Saavedra a otro elemento muy interesante, que es la necesidad de abrirse a la Europa del Norte, a la Europa protestante que está en la Guerra de los 30 años, y en especial a Suecia, porque Suecia, pues esas paradojas, que también pasan en nuestro tiempo, era el gran enemigo, era el Gustavo Adolfo de Suecia era el héroe de la Guerra de los 30 años, aunque fuera el que daba las derrotas al eje Madrid y Viena. Pero al mismo tiempo era un modelo de monarquía pequeña, un modelo de monarca guerrero todavía, que admira, y Saavedra hizo enormes esfuerzos cuando estuvo en Münster para llegar a acuerdos con Suecia, y era muy amigo del representante de Suecia en el Congreso de Münster para la Paz, hasta el punto que Saavedra se compró una pequeña casita de campo en las afueras de Münster, donde recibía al delegado sueco, y aunque él no firmó la paz, ni tampoco la paz con Holanda, de estos contactos salió lo que podríamos llamar la necesidad de, efectivamente, trabajar en Europa, no en la cristiandad, porque bueno, lógicamente era protestante, y incluso el representante protestante escribió una obra que escribió bajo la tutela de Saavedra, que es muy parecida a las empresas políticas, no de esa calidad, pero siguiendo su ritmo. Y les decía que de toda esta confusión, es decir, la literatura y la política y la diplomacia en Saavedra no se pueden separar. Por esto que les decía, gran parte de su obra es política. Y gran parte de su obra, siendo política, es de gran calidad, literaria y de pensamiento. Por lo tanto, ya ven ustedes que empieza a escribir cuando empieza a tener responsabilidad.
que es cuando tiene cosas que decir y las dice a través de estas piezas diplomáticas. Pero lo único que sale de esto es esta obra que él trajo de España, la República Literaria, que realmente era difícil de escribir porque era un sueño en el sentido de los sueños renacentistas, pues como el de Guevara o el tipo del diálogo de Alfonso de Valdés, una especie de medio utopía, medio sueño de digamos, la República Literaria. Bueno, pues era el lugar donde se reunían todos los genios fuera de este mundo a discutir, un edén de literatos y filósofos. Y ahí no fue una obra que escribió porque él quiso, la dejó cuando él quiso y la retomó ya en los años 40, la dejó sin terminar, luego se publicó, ya muerto Saavedra, y lo que sí es interesante que sus fuentes, digamos, son muy concretas. O sea, él toma muchas de las cosas, por un lado, de un autor alemán, Agrippa, que era medio nigromante, pero un hombre que tenía, digamos, que era un científico, no de la nueva ola, pero reputado, de comienzo del XVI, que imita o que sigue las anotaciones de dos italianos, sobre todo de Boccalini, que era un italiano que escribía frente a España, pero cuyo estilo literario pues hizo furor en el siglo XVII, y luego del caso español pues toma un autor que él conoció, que era además un burócrata como él, que era Herrera, que había escrito unas anotaciones a Garcilaso que realmente era una historia de la literatura española hasta el siglo XVI. Entonces, de estas fuentes tan dispersas, Saavedra saca la información necesaria para hacer pulular por la República Literaria a personajes, digamos, del momento y, desde luego, a personajes españoles. El final de Saavedra fue bastante amargo. ¿Por qué? Porque Saavedra no era un pacifista en el sentido que nosotros tenemos del concepto, igual que les decía, no es un defensor de la neutralidad en el sentido estricto del término, sí era un defensor de la paz, pero no un pacifista. Y la idea de si quieres la paz, prepara la guerra, la tenía muy clara, entre otra cosa porque provenía de los clásicos. Pero él tenía grandes esperanzas en la conferencia de Münster, donde se reunían las potencias católicas y luego en Osnabrück las protestantes, ¿no? Pero su nombramiento en el año 43 como plenipotenciario para Münster, con otros dos diplomáticos, pues fue un poco el culmen de su carrera. Pero allí, digamos, Saavedra se encontró con un problema que ya había percibido, pero que allí vio con toda su intensidad, que era la desprotección de estos agentes. Porque en Madrid había caído el conde duque, estaba don Luis de Haro, pero eran los comienzos, no había una idea muy clara de cómo terminar la guerra, se sabía que había que salir de la guerra porque era un desastre y estaba la guerra peninsular, pero no había instrucciones. Y entonces la correspondencia de estos años de Saavedra es interesantísima porque él constantemente se queja de que le mandan a hacer y en la carta siguiente le dicen que no haga nada, que no haga nada, que no se mueva, que no se comprometa. Entonces, Saavedra experimentó muy bien lo que era ser un diplomático con las manos atadas. Él no podía actuar, veía cosas que le parecía necesario actuar, no podía. Y sus relaciones con Madrid no fueron demasiado buenas. Hasta el punto que cuando fue el representante ya oficial a Münster, pues llevaba una carta, porque Saavedra, por otro lado, siempre se le ha tachado, parte se decía que era un hombre muy orgulloso, muy confiado en sus propios criterios, etcétera, etcétera, y llegó con una carta que era el cese de Saavedra.
Esto prácticamente en el año 44, 45, un poquito antes año y medio antes de estar. Pero él pidió que no dársela hasta no ver cómo funcionaba. Y a Saavedra se la dieron en el año 46 y le dieron una semana para salir de la ciudad donde había vivido desde el año 43, levantar la casa, marcharse, ir a Bruselas y volver a España. Es decir, el cese de Saavedra fue durísimo porque no le dieron ninguna explicación, vio cómo sus ideas las iban a desarrollar otros, desde luego, y él tiene alguna carta muy sentida en donde, digamos, se queja de cómo es posible que a una persona que lleva pues prácticamente 3 años viviendo allí, pues le den un cese tan fulminante, ¿eh? E incluso se queja de la hipocresía de la relación burocrática entre Madrid y sus agentes, ¿no? Y describe textualmente, dice, si cuando se escribió esta carta merecía yo una demostración de inconveniencia, me lo deberían haber dado entonces. Pero resulta que me dan esta carta cuando ya me voy y me dan 15 días, una semana para que salga de mi domicilio últimamente. Y esto a Saavedra le creó un verdadero trauma, ¿eh? Fue verdaderamente muy injusto. ¿Por qué? ¿Cómo se explica que un personaje mimado, literariamente, animado, promocionado? Saavedra siempre tuvo un problema grave, era que no tenía medios. Y en la diplomacia del siglo XVII uno no es embajador si no puede sostenerse. Es decir, que no es una genialidad de la monarquía española. Es decir, los embajadores tenían que ser, no es que se eligiera a los nombres, claro que se eligiera a los nobles grandes de fortuna, porque si no, no podían abrir una embajada, no podían sostenerse con el boato y la representación que se exigía en el siglo XVII. Recuerden ustedes, los embajadores españoles en Roma terminaron muchas veces arruinados, ¿eh? Y Saavedra era un hidalgo que no tenía fortuna, era el 5º hijo de una familia que, digamos, le envió a Salamanca a estudiar como elemento de valérselas en la vida, ¿no? Y entonces esto aparece muchas veces en la correspondencia, ¿eh? Se le iba a nombrar, darle una embajada en Suiza, que eso le hubiera gustado, pero se dice, no, pero si es que no puedo mantenerme, lo dijo él, no tengo dinero para, para abrir una embajada. Entonces esto fue un problema constante. Y luego no están bien aclarados, pero siempre había una cierta sospecha, que aquí no puedo detenerme, pero piensen ustedes que en Murcia hubo unos problemas muy graves con la Inquisición en los años 60, tuvo que volver a intervenir la Inquisición, incluso el pontífice, porque se hicieron barbaridades con respecto a familias conversas, etcétera, etcétera. Y siempre hubo un punto, no de sospecha, porque era de familia hidalga, pero algo pasaba, porque, por ejemplo, no es normal que Saavedra no tuviera el hábito de Santiago hasta los años 40. Es decir, que otros representantes españoles u otras figuras, digamos, destacadas de la España de Felipe IV y el conde duque no eran muy mirados para cuestiones de limpieza de sangre. Entonces, es un elemento que nunca se entiende bien por qué Saavedra no tuvo el reconocimiento. Es comprensible que no tenía dinero, y si no tenía dinero no podía representar, eso está claro. Pero esta concesión tardía de algo que, por ejemplo, otro diplomático de la época, que era Vera y Zúñiga, tenía unos antecedentes conversos muchísimo más claros y tuvo hasta un título, no era un problema si se quería. Pero esto fue un elemento que a Saavedra le dolió muchísimo. Y esto pues, explica un poco su cese. Ya para terminar, pues encontramos que llegó a Madrid en un viaje difícil porque él quería haberse quedado en Francia, porque él había conocido a Richelieu y a Mazarino y le habían autorizado a quedarse en Francia, pero Felipe IV no le dejó, o sea que tuvo que bordear Francia de Bruselas para llegar aquí. Y
digamos, al llegar a Madrid, pues ya era consejero de Indias y, bueno, pues se incorporó, era consejero de Indias desde los años 40, se incorporó al Consejo de Indias y asistió hasta los 2 años que vivió en Madrid al Consejo de Indias, y luego fue el segundo que detentó un puesto nuevo, que era el introductor de embajadores. Introductor de embajadores era un puesto que en España se había inaugurado en el año 29, a imitación francesa, que era el coordinador, y que, como no se sabía muy bien qué hacer con Saavedra, y el Felipe IV quería un poco, digamos, recompensarle a Saavedra, pues ejerció esos 2 años de introductor de embajadores y le tocó por recibir a una delegación suiza que estaba ahí, que fue un puesto que tardó todavía un poco en consolidarse. Y, digamos, simplemente también diría que, bueno, esta es la última empresa, que es muy triste, claro, y luego no he podido hablar de la fama de Saavedra, pero decir que sí tuvo poca fortuna, porque él, por ejemplo, con una de las primeras prebendas que tuvo, se compró una tumba en la iglesia de San Pedro de Murcia donde estaba su familia y la restauró, etcétera, etcétera, y nunca fue enterrado. Él en Madrid vivió en la iglesia de los portugueses, que era un hospital que se convirtió en viviendas que alquilaban, ¿no? Era alquilar ahí una vivienda dentro del conjunto del hospital de los portugueses. Y, digamos, se murió, se le enterró en Madrid. Luego se derrumbó el convento donde estaba enterrado, y ya en los años 80 un erudito pues, dijo que ahí estaba Saavedra y que había que encontrarlo. Encontraron sus huesos. Estuvo un tiempo en la Catedral de San Isidro, la iglesia de los jesuitas, y ya a finales del año 84 le trasladaron a Murcia, pero por deferencia, pues en vez de enterrarle en el sitio donde él quería haber sido enterrado, pues le enterraron a la catedral. O sea que fue un hombre que ni siquiera su voluntad, que era estar con sus familiares, pues se cumplió, aunque ya a partir de los años 80, pues del siglo XIX, Saavedra tuvo una consideración más literaria que política. O sea que el valor literario le comió al valor político a Saavedra, y desde luego en el siglo XX. Y nada más, muchas gracias.